Imagínate despertar mañana y que el noticiario diga que tu hipoteca ha sido cancelada. Que el gobierno, junto al Banco Central, ha tomado la decisión de imprimir el dinero necesario para saldar todas las deudas hipotecarias del país. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero lo que muy poca gente sabe es que algo parecido ya ha ocurrido en la historia. Y lo que es más inquietante, los mecanismos para que vuelva a pasar están más activos hoy que nunca. Quédate hasta el final, porque en este vídeo vamos a desmontar uno de los mayores tabúes del sistema financiero actual. Y lo que vas a descubrir va a cambiar la forma en que ves tu hipoteca, tus ahorros y tu futuro económico. Hablemos primero de dónde estamos parados. En los últimos años, los bancos centrales de las economías más grandes del mundo han hecho algo que habría sido impensable hace apenas 2 décadas: imprimir cantidades históricas de dinero. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, todos han inyectado billones, con B de billones, en el sistema financiero. Solo entre 2020 y 2022, la Fed aumentó su balance en más de 4 billones de dólares. 4 billones. Para que tengas una referencia, eso es más que el PIB anual de Alemania. Ahora viene la pregunta que nadie en los medios principales se atreve a hacer en voz alta: si ya imprimieron tanto dinero para rescatar bancos, para sostener mercados financieros y para financiar gasto público, ¿por qué no podrían usar esa misma máquina para cancelar las deudas hipotecarias de millones de familias? ¿Qué diferencia hay entre un rescate bancario y un rescate ciudadano? La respuesta a esa pregunta tiene capas. Y cada capa revela algo más profundo sobre cómo funciona realmente el sistema en el que vivimos. Primero necesitas entender cómo se crea el dinero hoy en día, porque la mayoría de las personas tiene esta idea equivocada de que el dinero existe antes de que alguien lo pida prestado. No. El dinero moderno nace en el momento en que el banco te aprueba una hipoteca. Cuando firmas ese contrato y el banco te transfiere, digamos, 200.000 euros para comprar tu casa, ese dinero no venía de los depósitos de otros clientes. Fue creado en ese instante, con una simple entrada contable. Lo que antes no existía, ahora existe. Y lo que ahora existe tiene que ser devuelto con intereses reales, con horas reales de trabajo tuyo. Eso significa que tu deuda hipotecaria no solo te obliga a ti, te ata al sistema de una manera que pocas personas visualizan completamente. Cada cuota que pagas no solo devuelve el capital que te prestaron, también paga los intereses, que son el costo de ese dinero que nació de la nada pero que tú tienes que devolver con algo muy concreto, que es tu tiempo y tu esfuerzo. Entonces, ¿qué pasaría si ese dinero creado de la nada simplemente desapareciera? ¿Si el Banco Central comprara todas las hipotecas y las borrara del mapa? Eso es lo que algunos economistas y políticos han empezado a llamar un reseteo hipotecario masivo. Y no es una idea tan descabellada como parece. Para entender si esto es posible, hay que mirar atrás. La historia está llena de momentos en que las deudas, literalmente, se cancelaron. No porque alguien fuera generoso, sino porque el sistema no tenía otra salida. Uno de los ejemplos más estudiados es el de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. El país estaba destruido, la deuda pública era impagable, la inflación había devastado los ahorros de toda una generación. En 1948, bajo el Acuerdo de Reforma Monetaria, se cancelaron masivamente las deudas privadas y se introdujo una nueva moneda. De la noche a la mañana, millones de alemanes vieron sus deudas reducidas a una fracción ínfima de lo que eran. El sistema se reinició. No fue bonito, no fue justo para todos, pero funcionó. Alemania pasó de la ruina total al milagro económico en menos de 2 décadas. Otro caso más reciente y menos conocido es el de Islandia tras la crisis de 2008. Mientras el resto del mundo rescataba a sus bancos, Islandia dejó quebrar a los suyos y además, reestructuró la deuda hipotecaria de sus ciudadanos vinculándola a la inflación real. Resultado, las familias islandesas vieron reducida su carga hipotecaria de manera efectiva, y el país se recuperó mucho más rápido que sus vecinos europeos que eligieron el camino del rescate bancario puro. ¿Qué tienen en común estos dos casos? Que el reseteo de deuda ocurrió cuando el nivel de endeudamiento se volvió tan insostenible que el colapso sistémico era inevitable. No fue una decisión generosa ni ideológica. Fue una decisión de supervivencia del propio sistema.
Y aquí es donde entra lo que está pasando hoy. Los niveles de deuda hipotecaria en las economías desarrolladas están en máximos históricos. En España, más de 4 millones de familias tienen hipoteca activa. En Estados Unidos, la deuda hipotecaria total supera los 12 billones de dólares. En toda la zona euro, el porcentaje de renta disponible que las familias dedican a sus hipotecas ha alcanzado niveles que no se veían desde antes de la crisis de 2008. Y mientras eso ocurre, los bancos centrales están atrapados. Si suben los tipos de interés para controlar la inflación, las cuotas hipotecarias se disparan y miles de familias entran en mora. Si los bajan o mantienen la política expansiva, alimentan la inflación que devora los salarios reales de esas mismas familias. Es una trampa perfecta. Y hay una sola salida que el sistema puede contemplar sin derrumbarse: devaluar la deuda mediante inflación controlada o directamente absorbida por el Banco Central. Ahora bien, aquí viene el punto que separa a los que entienden la economía real de los que creen lo que les cuentan en los telediarios. Cancelar hipotecas no significa que el dinero desaparece como por arte de magia. Significa que alguien asume esa pérdida. Y la pregunta más importante de todo este debate es: ¿quién? Porque dependiendo de quién absorba esa deuda, el impacto sobre tu vida, tus ahorros y tu poder adquisitivo va a ser radicalmente diferente. Si es el Banco Central quien compra las hipotecas y las cancela mediante emisión monetaria, el costo se distribuye entre toda la sociedad a través de inflación. El dinero que tienes ahorrado vale menos. Los precios suben. El poder adquisitivo de tu pensión se erosiona. Técnicamente, tu hipoteca desaparece, pero el costo lo pagas de otra manera. Es como si te dijeran que ya no tienes que pagar el alquiler, pero a partir de mañana el precio del pan se multiplica por 3. Si es el gobierno quien absorbe la deuda con gasto público, el costo cae sobre los contribuyentes futuros, que van a pagar más impuestos durante décadas. O sobre los que tienen bonos del Estado, que verán reducido el valor real de su inversión a medida que la deuda pública se monetiza. Y si son los propios bancos quienes asumen las pérdidas, lo que ocurre es una contracción del crédito brutal. Los bancos, para sobrevivir, dejan de prestar. La economía se congela. El empleo cae. Y paradójicamente, las familias que conservan su hipoteca pero pierden el trabajo están peor que antes. No hay salida limpia. Nunca la hay en estos procesos. Pero hay salidas mejores y peores dependiendo de dónde estés tú en el tablero económico. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí analizamos exactamente este tipo de movimientos financieros que los grandes medios no explican con claridad, y lo hacemos para que tú puedas tomar decisiones informadas con tu patrimonio, tu familia y tu futuro. Dale al botón ahora y activa la campana. Entonces, ¿cómo se haría técnicamente un reseteo hipotecario masivo si los gobiernos decidieran ejecutarlo? Vamos a ver los mecanismos reales que están sobre la mesa, porque no son teoría. Algunos ya se están usando de forma parcial, y lo que falta es simplemente escalar la dosis. El primero es lo que se conoce como monetización de deuda. Funciona así: el gobierno emite bonos para financiar la compra de hipotecas privadas, y el Banco Central compra esos bonos con dinero recién creado. La hipoteca desaparece del balance del ciudadano, pasa al balance del Banco Central, y el Banco Central la mantiene indefinidamente o la cancela directamente. El costo se diluye en inflación a lo largo del tiempo. Es exactamente lo que hicieron los bancos centrales con la deuda corporativa y los bonos soberanos durante la pandemia, solo que aplicado a hipotecas privadas. El segundo mecanismo es la transferencia directa. Un gobierno decide destinar un porcentaje del presupuesto nacional a pagar hipotecas de manera directa, priorizando por nivel de renta. Técnicamente es factible, pero políticamente es una bomba porque inmediatamente genera el debate de quién merece el subsidio y quién no, y los que no tienen hipoteca sienten que están financiando la vivienda de otros. El tercer mecanismo, y quizás el más probable porque es el más silencioso, es la inflación deliberada. No hay anuncio, no hay política oficial, simplemente los bancos centrales permiten que la inflación corra por encima de los tipos hipotecarios fijos durante años. Si tienes una hipoteca fija al 2% y la inflación se sitúa en el 5 o 6% durante una década, matemáticamente tu deuda real disminuye en términos de poder adquisitivo.
El banco te cobra el mismo nominal, pero ese nominal representa cada vez menos trabajo real tuyo. Es un reseteo silencioso. Lento. No es un titular de portada, pero tiene el mismo efecto. Este tercer mecanismo, el de la inflación sostenida, es el que muchos economistas independientes consideran que ya está en marcha. Y no es una conspiración ni una teoría exótica, es la lógica de un sistema que tiene más deuda de la que puede pagar a precios reales. Ahora bien, hay una consecuencia que muy poca gente está calculando en este escenario. Si tu hipoteca se erosiona por inflación pero tus ahorros también se erosionan, y tu salario no sube al mismo ritmo, el resultado neto para tu economía doméstica puede ser neutro o incluso negativo. Porque mientras la deuda baja en términos reales, también baja lo que tienes acumulado. La inflación no distingue, devora deudas y devora ahorros con la misma eficiencia. Por eso el análisis de un posible reseteo hipotecario masivo no se puede hacer de forma aislada. Hay que verlo dentro del contexto más amplio de donde está posicionado tu patrimonio. ¿Cuánto tienes en efectivo? ¿Cuánto en activos reales como inmuebles o materias primas? ¿Cuánto en renta fija que puede perder valor si los tipos caen o si la inflación sube? ¿Cuánto en instrumentos que históricamente han funcionado como refugio cuando el sistema monetario se tensiona? Este es el análisis que los gestores patrimoniales de alto nivel hacen para sus clientes más ricos. Y lo hacen porque saben que en un escenario de reestructuración masiva de deuda, los que están bien posicionados no solo no pierden, ganan. Mientras otros ven cómo sus ahorros se evaporan, ellos ven cómo sus activos reales suben porque el dinero huye hacia lo tangible. Piénsalo así, si mañana se anuncia que hay un reseteo hipotecario y el euro pierde un 20% de su valor, ¿qué prefieres tener? ¿100.000 euros en una cuenta corriente o 100.000 euros en oro, en inmuebles o en acciones de empresas que producen materias primas esenciales? La respuesta parece obvia cuando lo ves de esta manera. El problema es que la mayoría de las personas no lo están pensando hasta que ya es tarde. Llegamos al punto más importante de todo este análisis. No me interesa que salgas de aquí con miedo. El miedo no sirve de nada. Lo que te quiero dejar son herramientas concretas para pensar tu situación y tomar decisiones con información real. Primero, si tienes hipoteca, el escenario de erosión inflacionaria es tu aliado si tienes tipo fijo. Una hipoteca fija en un entorno de inflación elevada es uno de los mejores activos que puedes tener, porque estás pagando deuda con dinero que vale menos cada año. Si tienes tipo variable, estás en la posición contraria, el Banco Central controla tu cuota mes a mes, y eso te hace vulnerable a las decisiones políticas que están completamente fuera de tu control. Segundo, proteger tus ahorros en un entorno de monetización activa requiere que al menos una parte de tu patrimonio esté en activos que no dependan de la confianza en el sistema monetario. El oro lleva 5.000 años siendo refugio de valor precisamente porque no es la promesa de nadie, es un activo físico que no puede ser impreso. No estoy diciendo que pongas todo ahí, estoy diciendo que si tienes el 100% de tu patrimonio en euros guardados en un banco, estás asumiendo un riesgo que quizás no has valorado completamente. Tercero, el sector inmobiliario tiene una dualidad interesante en este escenario. Por un lado, si hay inflación sostenida, los inmuebles tienden a subir de valor nominal. Por otro lado, si los tipos de interés se disparan para combatir la inflación, la demanda de vivienda cae y los precios nominales pueden corregir. La clave aquí es si compras con deuda o sin deuda, y si esa deuda es fija o variable. Un inmueble comprado con hipoteca fija, en un entorno inflacionario prolongado, es uno de los mejores vehículos de preservación de capital que existen. Cuarto, y esto es lo que menos se habla, el reseteo hipotecario masivo, si ocurre, no va a beneficiar a todos por igual. Los grandes fondos de inversión, los propietarios de activos reales y quienes tengan deuda denominada en monedas que se devalúen saldrán mejor parados. Los perdedores serán quienes tengan ahorros en efectivo y no tengan activos que suban con la inflación. La redistribución de riqueza en un escenario de reestructuración masiva de deuda no va de arriba hacia abajo por arte de magia, va hacia quienes estaban posicionados correctamente antes de que ocurriera. ¿Y el sistema bancario? Los bancos son la pieza más complicada del puzzle. Si las hipotecas se cancelan o erosionan masivamente, sus activos pierden valor. Necesitan ser recapitalizados.
Eso significa más dinero público, más emisión monetaria, más inflación. Es un ciclo que se retroalimenta. Y en ese ciclo, los bancos centrales ganan poder, los gobiernos ganan herramientas de control, y los ciudadanos que no entienden lo que está pasando simplemente ven cómo su capacidad de compra se reduce gradualmente sin que nadie les haya explicado por qué. Este es el juego real que se está jugando. No en los titulares, no en las ruedas de prensa de los bancos centrales con lenguaje técnico diseñado para ser aburrido y no despertar alarmas. El juego real ocurre en las decisiones de política monetaria, en los cambios de regulación bancaria, en los acuerdos internacionales de deuda que se firman entre reuniones del G20 y que nadie cubre en prime time. La buena noticia es que no necesitas ser economista ni tener millones para entender esto y protegerte. Necesitas información honesta, sin agenda política y sin conflicto de interés. Necesitas entender el sistema lo suficiente para tomar decisiones que protejan lo que has construido con años de trabajo. Y eso es exactamente lo que intentamos hacer aquí, vídeo a vídeo, tema a tema, sin eufemismos y sin venderle el sistema al que nos pregunta. Porque hay demasiada gente con mucho que perder y muy poca información real sobre cómo protegerse. Si este análisis te ha resultado útil, si sientes que hay cosas aquí que no estabas viendo con claridad antes, entonces sabes lo que hacer. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, comparte este vídeo con alguien que tenga hipoteca o que tenga ahorros que proteger, y activa la campana para que el algoritmo no te pierda el próximo análisis. Porque el próximo va a conectar directamente con este y lo que viene es aún más importante. No te lo pierdas.